Feliz año nuevo 2022, amigas y amigos de Bitcoin, y bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Mi nombre es Mauricio Di Bartolomeo y como todos los martes les traemos el mejor resumen de análisis y noticias para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es nuestro primer episodio del año 2022 y vamos a empezar con uno muy especial. El día de hoy vamos a empezar hablando o comparando la actividad de inversionistas individuales e institucionales en los mercados de Bitcoin y a dónde o cómo fue ese comportamiento en el año 2021 y a dónde puede estar dirigiéndose en el año 2022. Seguidamente vamos a hablar o comparar el retorno o performance del S&P 500 y de los hedge funds, los top hedge funds de los Estados Unidos. Y aquí la data es muy interesante porque solamente 3 fondos de inversión profesionales pudieron vencer el S&P 500 y vamos a sacar algunas pistas interesantes acá de qué pudiera decirnos esto acerca de dónde podemos estar dirigiéndonos en los mercados cripto. Y por último vamos a hacer un análisis a profundidad de una nueva clase de activos que ha tomado muchísima popularidad recientemente, la cual se llaman los NFTs. Así que cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno el episodio de hoy. Y arrancamos como de costumbre con Bitcoin. Y antes de arrancar con Bitcoin, queremos desearle un feliz cumpleaños a Bitcoin. Ayer, hace 13 años, se minó el bloque Génesis de Bitcoin, el cual fue el primer bloque en toda la cadena. Y vamos a compartir algunos datos bastante divertidos e interesantes acerca de este bloque Génesis de Bitcoin en nuestra sección de qué tenemos por delante en el episodio de hoy. Como hablamos al principio, parte de lo que queríamos compartir en este episodio es mencionar que Bitcoin obtuvo el mejor rendimiento de todas las clases de activos major, o sea, que transan en volúmenes que tienen mercados más de $1 trillón o de cientos de millones de dólares. Y esta es una gráfica que fue cortesía de Charlie Vilelo a través de Twitter, la cual muestra que el retorno anualizado de Bitcoin de 66,5% sobrepasa el retorno anualizado de la segunda mejor clase de activos, la cual fueron commodities, por un factor de 25,1%. O sea, aquí podemos ver que el retorno de Bitcoin, que es el primero en esta gráfica, es del 66,5% para el año 2021 y el segundo mejor activo tuvo un rendimiento del 41,4%. Quiere decir que Bitcoin le fue 25,1% mejor que al segundo activo. Y para poner esto en contexto, el rendimiento de todo el S&P 500 fue 25%. Así que esa diferencia de 25% para Bitcoin entre el primero y el segundo activo es bárbara. Este performance tan estelar que ha tenido Bitcoin, pues obviamente ha traído atención de inversionistas institucionales, los cuales se han involucrado muchísimo más en los activos digitales durante el año pasado, el año 2021. La data de la cadena de Bitcoin nos confirma que los institucionales han estado jugando un papel mucho más importante en el descubrimiento de precio de Bitcoin durante los últimos 6 meses. Y este punto quizás está mejor ejemplificado por las siguientes 4 gráficas que fueron compartidas por Will Clemente, un analista de Bitcoin en cadena, a través de Twitter la semana pasada. Y esta es la primera gráfica, la cual muestra el ingreso o el pago que se hace a la red por transacciones, por procesar transacciones de Bitcoin. Y aquí podemos ver que el ingreso por tasas por transacciones en la red de Bitcoin sufrió un bajón bastante importante en los meses de abril y mayo del 2021 y que no rebotó este ingreso por tasas de transacciones, no rebotó cuando el precio rebotó en agosto. Queriendo decir que ha habido menor demanda por transacciones procesadas compitiendo por espacio en los bloques de Bitcoin desde ese bajón que hubo en mayo. La segunda gráfica es la gráfica que muestra transacciones en Bitcoin por valor en dólares de esas transacciones en la cadena. Estas líneas rojas que pueden ver acá, la línea negra es el precio de Bitcoin, la línea roja es el número de transacciones o el volumen de transacciones de $0 a $1,000. Como pueden ver, esta gráfica muestra que este tipo de transacciones estaba incrementando y subiendo paralelo al precio hasta básicamente mayo, junio del año pasado. Y en mayo, mitad de mayo, principio de junio del año pasado,
básicamente hay una divergencia. Y este tipo de transacciones se seca en ese sentido relativo al precio. Esto quiere decir, pues obviamente, que a partir de junio y julio hubo mucho menos volumen de transacciones de $0 a $1,000 que querían ser procesadas por la red. La tercera gráfica es similar y es transacciones de montos en dólares valorados entre $1,000 y $10,000. Y similar a la gráfica anterior, aquí podemos ver que estas transacciones denominadas entre $1,000 y $10,000, el volumen de estas transacciones bajó significativamente luego de mayo del año 2021 y no rebotó con la misma intensidad cuando rebotaron los precios en agosto. De nuevo, esto significa que hubo muchísima menos cantidad de transacciones entre $1,000 y $10,000 siendo procesadas por la red en la segunda mitad del año. La cuarta gráfica que queremos mostrar, y quizás es la más importante de las 4 que les vamos a mostrar, es la misma gráfica de volumen de transacciones por monto, pero esta línea muestra transacciones de montos de $10 millones en adelante. Como pueden ver en esta gráfica, se puede evidenciar que las instituciones sí estuvieron involucradas en la primera mitad del año, pero que volvieron en la segunda mitad del año con la misma convicción o quizás más, porque se logró un volumen más alto durante la segunda mitad del año que durante el primero, que es algo que se vio solamente en este tipo de transacciones y no en las otras. Esta diferencia entre estos 3 grupos de transacciones es bárbara y muestra lo mucho que ha cambiado el perfil del comprador de Bitcoin promedio en los últimos 12 meses. Y hubo también un reporte interesante de Goldman Sachs la semana pasada que demuestra o ilustra este punto aún más de cómo las instituciones están apreciando la oportunidad de una inversión en Bitcoin. En una gráfica, en una de las páginas del reporte, de la cual tienen en su pantalla, los analistas de Goldman resaltan que Bitcoin ha tenido una creciente aceptación como colateral o garantía para transacciones financieras. Y que Bitcoin es poco probable que sea usada para comercios y pagos dado a su alta volatilidad y razones de impuestos. Y en gran parte este tema de los impuestos ha sido un gran impulso para los créditos en dólares respaldados por Bitcoin, porque cuando las personas obtienen liquidez sin vender su BTC, obtienen muchas veces un mucho mejor tratamiento a nivel de impuestos que si hubieran vendido el Bitcoin. También en la gráfica los analistas de Goldman continúan ilustrando la oportunidad de mercado que hay en Bitcoin al compararla con oro. Muestra que Bitcoin tiene 100 millones de usuarios versus el oro que tiene más de 500 millones de usuarios. Y Goldman indica que Bitcoin tiene el potencial de alcanzar a 4.000 millones de usuarios, comparado a los actuales 500 millones que tiene el oro. Cuando haga esto, Goldman ve que hay un potencial para que Bitcoin incremente su capitalización de mercado 10 veces, ya que está a 1.2 trillones de dólares y el oro está en 11,8. Pero sí ve Goldman la posibilidad de que Bitcoin pueda apreciarse 10 veces para llegar al tamaño del mercado del oro. Ahora, aunque el interés de los inversionistas individuales o de personas naturales parece haber rotado de Bitcoin a activos que son más especulativos, los inversionistas institucionales parecen todavía estar cautivados por la narrativa de Bitcoin como oro digital, su liquidez muy profunda de que pueden procesar transacciones de esas denominaciones sin mover el mercado y tener un marco regulatorio muchísimo más claro. Así que esto mantiene enamorados al parecer a los inversionistas institucionales por el momento. Pero vamos a hablar más de la evolución del inversionista individual en nuestra sección de DeFi hoy. Pasando a nuestro análisis del S&P 500, vemos que los mercados capitales en Estados Unidos cerraron el año con un performance bastante estelar. El S&P 500, vamos a mostrar aquí el retorno anualizado para el año 2021 y vemos que, vamos a ponerlo acá, tuvo un retorno anualizado el S&P 500 del más del 28%. Y como todos los años, los analistas de los mercados muy rápidamente producieron comparaciones
de cómo la mayoría de los hedge funds, y estos son fondos profesionales de inversión, cómo les fue a estos hedge funds, cuáles fueron sus retornos comparados con simplemente haber invertido en el S&P 500. Y la data habla más que 1000 palabras. Solamente hubo, y aquí vamos a colocar los hedge funds, dame un segundo. Solamente, aquí podemos ver el performance anualizado de estos hedge funds. Si vemos que el primero tuvo un 75% de retorno, el segundo 55,5%, el tercero 46% y el cuarto, Third Point. Ya el cuarto hedge fund tuvo un rendimiento menor al del S&P 500. Solamente 3 hedge funds, solamente 3 fondos de inversión profesionales les fue mejor que simplemente el S&P 500. La gran mayoría de todos estos fondos de inversión profesionales, de hecho, les fue peor que al S&P 500 el año pasado. De hecho, en los últimos 10 años, el S&P 500 ha tenido un mejor rendimiento en promedio que el fondo de inversión promedio. Y eso fue una data que es un punto que le encanta hacer a Warren Buffett. Y este fenómeno, esta idea de que el S&P 500 tiene un buen rendimiento comparable al de un fondo de inversión profesional, le ha dado pie a que se popularice una tendencia que es inversiones pasivas, que han contribuido a la popularidad de los fondos como los ETF y los índices como el S&P 500 durante la última década. Esto también es importante porque demuestra o ilustra la dificultad que existe para elegir acciones activamente versus elegir una canasta de acciones y comprar esa canasta de acciones. Ilustra y hace el punto de que elegir las acciones correctas, cualquier persona o fondo de inversión que esté en el negocio de elegir las acciones correctas, se la ve muy muy difícil teniendo un mejor performance que el mercado consistentemente. Aunque sí hay algunos que pueden tener años muy buenos, de retornos muy buenos, pero en promedio se vuelve muy 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 difícil ganarle al rendimiento del S&P 500. Con el universo de activos invertibles en activos digitales creciendo tan exponencialmente y la tarea de elegir activos cada vez volviéndose más difícil, esta pudiera ser una tendencia que podemos ver que emerja en los mercados cripto en el futuro cercano. En términos de dónde pudiéramos estar dirigiéndonos en los mercados, las tasas de interés en los bonos de los Estados Unidos, de los bonos soberanos, salieron disparadas para arrancar el año. Y la administración de Biden, al parecer, está disparando en todos los cilindros para tratar de detener a la inflación. Y si siguen con sus promesas o si actúan en base a sus promesas, estas tasas de interés en estos bonos deberían continuar elevándose, la cual eventualmente, cuando suban suficiente, va a poner presión en los mercados capitales. Un nivel importante para vigilar acá es el retorno de 1,75% en la nota de 10 años de los Estados Unidos, porque muchos analistas ven este como el punto en el cual, cuando sigan subiendo a partir de acá las tasas de interés en estos bonos, es cuando van a empezar a sentir dolor los mercados. Así que esta tasa actualmente se encuentra en 1,67% y ha subido en lo que va de mes, en los 4 días que van del año, 10,79%. Así que estamos muy en camino para llegar a este 1,75% y cuando lleguemos acá es posible que empezamos a ver reacciones en el mercado. Pasando a nuestro análisis del oro, vemos que el oro tuvo una semana pasada positiva, arriba 3,11% y ahorita se encuentra actualmente transando en los $1,813 por onza. La semana pasada hubo una noticia interesante de Nikkei, que es un periódico de Japón, y el titular habla de que los bancos centrales alrededor del mundo en este año 2021 ahora mantienen niveles récord de cantidad del oro que tienen en sus reservas, internacionales. En el artículo, el cual pueden ver en pantalla,
el Nikkei describe que el oro, la cantidad de oro que mantienen los bancos centrales llegó a un punto máximo, al punto más alto en el cual ha estado en los últimos 31 años. Y también señala aquí que en los primeros 9 meses del año, Tailandia compró 90 toneladas de oro, India 70 toneladas de oro y Brasil 60 toneladas de oro. Y hay par de hipótesis interesantes que podemos generar de esta data o de esta información. La primera es que es interesante ver que el performance del oro anualizado para el año 2021 fue pobre, tuvo un rendimiento negativo de 4%, en un año en el cual los bancos centrales estaban comprando oro a nivel récord. Esto significa que deben haber habido otros inversionistas que estaban vendiendo el oro a niveles récords también y comprando otra cosa. La otra hipótesis que se puede generar es que los bancos centrales están preocupados por la devaloración de las monedas que tienen en sus reservas. Y están activamente buscando maneras de preservar el valor de esas reservas. Y esto los pudiera llevar a explorar a Bitcoin en un futuro bastante cercano. Y en nuestra sección de DeFi de hoy, queríamos hacer un análisis bastante profundo de los NFTs, los cuales han crecido en popularidad enormemente recientemente, y queríamos resaltar cómo estos activos son diferentes de activos de protocolos de primera capa y activos o tokens de protocolos de segunda capa, o los activos a los cuales muchos en cripto ya están acostumbrados. Antes de arrancar, vemos que el índice de DeFi de FTX cayó la semana pasada 4,35% y se encuentra bastante flat en lo que va de semana. Así que bueno, volviendo a entrar a nuestro análisis de DeFi. Para arrancar, de los NFTs. Para arrancar aquí, vamos a asumir y arrancar con un par de cosas que vamos a asumir. La primera es que, como cubrimos en nuestra sección de Bitcoin anteriormente, la data en la cadena de Bitcoin sugiere que el volumen reciente en los mercados de Bitcoin ha sido de grupos transando valores más de $10 millones por transacción. Y las transacciones de menor valor, de 0 a $10,000, básicamente se han secado en la cadena, se han ido a otro lado. Ambos Bitcoin y Ethereum terminaron el año a precios por debajo de lo que estaban en mayo del año pasado. Esto lo podemos evidenciar muy fácilmente aquí. Vemos que Bitcoin en mayo estaba en $57,000. Vemos que Ethereum en mayo estaba en $3,975. Entonces, sí vemos que cerraron ambos Bitcoin y Ethereum por debajo de donde estaban en mayo. Comparando esto, vemos que las monedas más nuevas y más baratas, como Solana y Avalanche, cerraron el año muy por encima de donde estaban en mayo del año pasado. Un segundo, aquí lo vamos a buscar. Aquí está mayo del año pasado. Vemos que Solana está 280% arriba de donde estaba en mayo. Si miramos a AVAX, vemos algo similar. Vemos que AVAX estaba en mayo acá en $39. Ahorita está en 1,7. Estamos hablando de más de duplicar, casi triplicar el valor de este activo. Así que acá se refleja que Bitcoin y Ethereum finalizaron el año por debajo de donde estaban en mayo y estas cadenas más baratas finalizaron por encima. Adicional a esto, es interesante resaltar la siguiente data que habla de los volúmenes de búsqueda en Google de NFTs y comparándolos a esos de Bitcoin, Ethereum e incluso Coinbase. Y como podemos ver, a partir del verano de 2021, los volúmenes de búsqueda por NFT han estado surgiendo bastante rápido. Adicionalmente, si miramos los precios de algunos de estos NFTs, y esta gráfica es de un proyecto en particular que se llama Bored Ape Yacht Club, y estos precios de estos NFTs han subido de 15 Ethereums al principio de agosto del año pasado a más de 72,5 Ethereum para finalizar el año. Eso es un incremento o un múltiple de 4 veces. Creció por un múltiple de 4 veces en 6 meses.
Y en base a la data que vemos arriba o en base a la data que acabamos de cubrir, podemos inferir que una gran parte o un gran motivador para que los inversionistas se emocionen de participar en activos nuevos es el hecho de que pueden entrar en la planta baja, en el primer piso, y tener ganancias similares a las que han experimentado las primeras personas que entraron en Bitcoin o que entraron en Ethereum. Obviamente todo el mundo o muchas de estas personas quieren entrar para tener esa posibilidad de esa apreciación. Si tomamos la postura de que los NFTs son instrumentos especulativos y también tomamos la postura de que las nuevas personas entrando en los mercados cripto son agnósticos a qué activo digital les da esas ganancias, lo que quieren es las ganancias, entonces los NFTs tienen características distintas y súper interesantes que los hacen atractivos para los inversionistas individuales, los pequeños inversionistas. Y estas son ciertas de estas características. La primera, y muy importante, tienen la misma capacidad o similar capacidad de apreciación en nivel de precio de los protocolos de primera capa como Bitcoin, Ethereum o los proyectos de tokens de segunda capa como Uniswap, Indigo IDX. La segunda característica es que son mucho más fáciles de entender que un protocolo de primera capa o el token de un proyecto de segunda capa. Estos pueden ser muy complejos, con muchísimas piezas y no muy fáciles de entender. Mientras que una foto que tiene título ¿sabes? Tienes el título de propiedad de esa foto en la cadena, pues es mucho más fácil de entender. La segunda o la tercera característica es que comprar un NFT te puede dar un sentido de identidad y de comunidad. Cuando apoyas a un proyecto en particular, estás creciendo la comunidad y estás haciendo los NFTs de todo el mundo en esa comunidad más caros. Por ende, muchas personas en el mundo de los NFTs reciben de muy buena manera a todas las nuevas personas que quieran entrar en sus proyectos y se la pasan tratando de reclutar más gente para que entre en los proyectos. La cuarta característica que es muy interesante es que los humanos se apegan muchísimo a las inversiones a las cuales les va bien. En las etapas finales de la mayoría de los ciclos alcistas de mercado, muchas veces puedes escuchar a gente referirse a sus acciones como mi Tesla y mi Apple o mi Netflix. Y este tipo de apegamiento puede ser incluso más poderoso si el activo que te generó esas ganancias es tu foto de perfil o tu avatar en videojuegos. La quinta, y esta que me parece también bastante interesante, es que incluso si el NFT le va mal, tienes una historia interesante para contar y tienes un activo o una imagen para usar como evidencia de esa historia, como un tatuaje. Y esto pudiera ser considerado por muchos como algo más interesante que una cuenta en alguna plataforma de trading con un balance de cero, que es lo que ocurre cuando cualquier otra inversión le va mal. Esto es algo que les presentamos para su consideración mientras estamos entrando al año 2022. Y esta es una tendencia que pudiera muy bien continuar. La semana pasada vimos que nada más y nada menos que Eminem compró un Bored Ape NFT de los cuales acabamos de estar hablando y lo acaba de poner como su foto de perfil de Twitter. Así que consideremos esto mientras entramos al año. Y pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, no mucho ha cambiado por acá. El próximo ajuste de dificultad nos debería traer a 26,67 terahashes, muy cerca de nuestro máximo histórico de 25 terahashes. Y el mempool continúa bastante vacía con los tiempos de transacción y los costos de transacción a niveles óptimos. Y como siempre cerramos nuestro video con qué podemos esperar para la semana que viene. Y en esta sección, en este episodio, queremos tocar dos puntos. El primero es la data interesante y divertida que vamos a compartir acerca del bloque de génesis de Bitcoin. Y la segunda es hablar de los precios de la carne y la inflación en los Estados Unidos. Así que empecemos. Es un cuento que es tan viejo como la moneda fiat. Es una historia que se ha repetido desde que existe la moneda fiat. Los gobiernos imprimen, los precios de las cosas suben y los gobiernos culpan a otra persona por los precios de las cosas que subieron. Cualquier persona que ha vivido a través de un
evento hiperinflacionario pudiera escribir un libro de lo que están viendo en Estados Unidos o en la economía de los Estados Unidos actualmente. El episodio pasado del calendario económico lo cerramos diciendo que la investigación que hubo en el mes de noviembre acerca de los altos costos del pavo en los Estados Unidos pudieran ser una señal de más problemas o más exámenes de precios de proteína animal, de origen animal, en los Estados Unidos. No pasaron ni 7 días desde que escribimos ese anuncio. Y la administración de Biden ya está diciendo que básicamente quiere cortar, se está reuniendo, y esta es la gráfica que tienen aquí a continuación. La administración de Biden está diciendo que se está reuniendo esta semana con los productores de carne de Estados Unidos con la expectativa o la idea de tratar de bajar los precios de la carne. Bueno, hablar un poquito de esto. Lo que tiende a ocurrir, vamos a volvernos otra vez a la pantalla completa. Lo que tiende a ocurrir cuando tratas de arreglar el precio o alterar el precio de mercado de un bien o de un activo es que creas más dislocaciones en el mercado. Cuando el precio de un activo es artificialmente bajo, la persona o las personas lo consumirán en exceso y reemplazarán cosas más baratas o alternativas más baratas con el nuevo producto de mayor calidad al precio subsidiado. Esto incrementa la demanda del bien subsidiado, lo cual hace que el precio real de ese bien subsidiado se dispare y hace que el costo de dar ese subsidio sea más doloroso para el gobierno todavía. Lo que sigue, generalmente, es que se raciona la compra de ese bien subsidiado. Cuando se anuncia el racionamiento, esto puede llevar a otras personas a querer tratar de obtener o amasar otros activos, protegiéndose o tratando de anticipar que esto le vaya a pasar a otros activos. Entonces la gente empieza a consumir más y a guardar más otros activos de los cuales piensan están en riesgo a que pueden ser subsidiados. Es tratar de empezar a alterar los precios en los mercados para contener la inflación es un juego bastante delicado. Y no queremos ser alarmistas, simplemente queremos señalar que esto es exactamente lo que ha pasado en otros países cuando la inflación progresa por sus economías. Para cerrar, quizás en una nota un poquito más positiva, vamos a hablar de o conmemorar el cumpleaños de Bitcoin al compartir unos datos muy interesantes del bloque de génesis de Bitcoin que quizás no muchos saben, y esta data fue cortesía de nuestro amigo Pete Rizzo en Bitcoin Magazine. Van a ser 3 que son bastante interesantes. El primero es que la primera recompensa por conseguir ese bloque, el primer bloque de Bitcoin, el bloque Génesis, no se puede gastar. Satoshi pensó tanto en que el lanzamiento de la moneda fuera justo que se aseguró de que él no iba a poder gastar el reward de ese primer bloque. Y lo que es interesante aquí es que Satoshi tenía que minar el primer bloque, porque si sacaba el código y le daba la oportunidad a otras personas de lanzar Bitcoin, hubieran podido haber otras implementaciones de Bitcoin y redes que compitieran bajo las mismas características. Entonces él tenía que minar el primer bloque y para asegurarse que la gente no fuera a pensar de que lo hizo por ventajismo, hizo que ese primer bloque fuera ingastable. O sea, ni él lo pudo gastar o lo puede gastar. Y la tercera es que incluso luego de que se minó el bloque de Génesis el 3 de enero, hace 13 años, la red no estaba activa hasta 6 días después, el día 9 de enero. Y nadie la podía usar, solamente la podían, observar. Pero nadie podía correr un nodo hasta el día 9 de enero. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado ver nuestro show y leer nuestro show, dependiendo de cómo lo hayan consumido el formato. Muchas gracias y como siempre los mantendremos aquí informados. Tenemos que cerrar el episodio como siempre con la data económica que podemos ver esta semana. Esta semana es bastante calmada. El miércoles a las 2 p.m. tenemos la minuta de la reunión de la Reserva Federal, en la cual se decidió que iban a acelerar el proceso de tapering. Este va a ser un día importante, una hora importante en los mercados, así que es importante que la tengan señalada en su calendario, ya que pueden reaccionar los mercados a cualquier información nueva acá.
Y el día viernes nos dan más data del mercado laboral en Estados Unidos. Este mercado laboral se encuentra en un lugar bastante robusto. El desempleo está en 4.3, muy cerca de los niveles prepandemia. Así que no esperamos gran sorpresa acá en este número durante la semana. Así que bueno, cubrimos muchísimo. Si disfrutaron el show, de nuevo, si aprendieron algo, si se rieron, los invito a que le den like, se suscriban a nuestro canal y lo compartan con sus amigos. Si no tienen una cuenta en Leden, los invito a que visiten leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta el 6,25% en su primer medio Bitcoin y hasta el 9,5% en sus USDC. Y también tenemos las mejores tasas para créditos en dólares respaldados por Bitcoin si quieres financiamiento y no quieres vender tus satoshis. Muchísimas gracias a todos. Les deseo un muy feliz 2022 y espero verlos la semana que viene.